Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Javier Milei, de su gobierno. Se cumple 1 año y 3 meses casi de gobierno de Javier Milei. Y según Milei, las cosas están andando fantástico, muy bien. Otros lo critican y lo critican muchísimo. Lo cierto es que se tiene que hacer una evaluación a estas alturas porque ya vienen elecciones en octubre de este año y el gobierno se va a jugar muchísimo, el gobierno de Milei, en estas elecciones. Hablamos con Ignacio Lavaki, es profesor de la Universidad Católica de Buenos Aires, analista político, agudo, observador de la realidad de su país, de la realidad argentina. Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias, Tomás, por la invitación. 1 año y 3 meses del gobierno, prácticamente del gobierno de Javier Milei. Así como titulares, ¿qué evaluación se puede hacer de este gobierno? A ver, varias cuestiones. Milei ha tenido mucho más gobernabilidad que la que todos hubiéramos esperado, dado que fue elegido en una segunda vuelta, no siendo el más votado de la primera vuelta, que solamente tenía y tiene el 10% de la Cámara de Senadores y el 15% de la Cámara de Diputados, y que enfrentó una herencia en materia económica durísima. Y yo diría que ha mostrado notable capacidad para llevar adelante un plan de ajuste bastante severo, sin que eso se traduzca en una pérdida de popularidad, ¿sí? Y ha logrado pasar iniciativas clave por el Congreso y bloquear la aprobación de iniciativas opositoras, ¿no? Así que en ese sentido creo que en algún punto estuvo muy por encima de lo que eran las expectativas. Ciertamente la inflación, que todavía es muy alta, estamos hablando de niveles de 2,5% mensual aproximadamente, es bastante más baja de lo que fue en todo el periodo de Alberto Fernández, si hacemos excepción del primer año de la pandemia, en el cual las medidas de restricción forzaron una baja bastante importante en la inflación. Pero digo, en ese sentido, Milei, yo diría que sorprendió bastante. Ahora, en los últimos 3 meses, yo creo que ahí habría que separar el primer año, donde claramente tuvo un desempeño por encima de las expectativas, y los últimos 3 meses, donde ha habido una sucesión de errores no forzados que están empezando a pasarle un costo al gobierno, ¿no? Un costo político, por ahora mínimo en términos de imagen, pero que ya no es la figura, podríamos decir, a prueba de balas que parecía ser en diciembre. ¿Por qué ha tenido bajos problemas o no ha tenido problemas de gobernabilidad en un país donde había piqueteros, donde había centrales sindicales, dirigentes sindicales muy fuertes, donde había que negociar todos los años el aumento de los salarios y sin embargo hoy día prácticamente no aparecen o aparecen, si es que aparecen, parecen domesticados? ¿Qué pasó en Argentina? Yo creo que varias cuestiones, ¿no? Cuando aparecen este tipo de liderazgos, yo sé que a mucha gente le va a parecer raro, pero
para cualquier politólogo, Milei es un ejemplo de manual de populismo, ¿no? El populismo puede venir en una versión estatista o puede venir en versión pro mercado. Milei es alguien que viene de fuera de la dirigencia tradicional, que tiene un estilo de liderazgo y tuvo una estrategia de campaña populista que básicamente consiste en dividir el campo político en dos, echarle la culpa de todos los problemas a la dirigencia partidaria establecida. Bueno, cuando una figura de esas características llega al poder, eso es como un cross a la mandíbula para toda la dirigencia tradicional, ya sea la dirigencia partidaria, la dirigencia sindical, la dirigencia empresarial. Es algo que no vieron venir, todavía están de alguna manera tratándose de reponer de eso. Y yo diría que había una demanda de una parte muy importante de la sociedad por restablecer el orden en las calles, eso particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que Milei interpretó muy bien esa demanda, hizo cambios en la forma en que se distribuye la ayuda social, ¿sí? Que justamente no fue afectada por el ajuste fiscal de Milei, y eso consiguió poner en caja a los piqueteros. Los sindicalistas están muy divididos, y eso yo creo que están igual que los partidos políticos, así como todavía a la expectativa. No son tontos, saben que si Milei es muy popular, no tiene sentido lanzar un plan de choque contra el gobierno. Así que yo diría que eso en parte lo ayudó mucho. También lo ayudó mucho el contar con recursos de gobernabilidad que paradójicamente le dejó la administración anterior, y particularmente dos. Uno, que no hubiera presupuesto. Aquí cuando no hay presupuesto se prorroga el del año anterior, y eso le da mucha discrecionalidad en el manejo de recursos al gobierno central, y eso, por ejemplo, le permitió negociar muy exitosamente con los gobiernos provinciales. Una de las primeras medidas del gobierno Milei fue congelar la transferencia de lo que llaman partidas discrecionales, ¿no? Hay partidas que las provincias reciben automáticamente y hay otras que son discrecionales del Poder Ejecutivo. Bueno, se congelaron. Lo otro fue una medida totalmente populista desde el punto de vista económico que adoptó el entonces ministro de Economía y fallido candidato presidencial Sergio Massa, que fue la eliminación del impuesto a la renta para las personas físicas, y que es un impuesto cuyos ingresos se comparten entre el gobierno central y las provincias. Eso le hizo caer fuertemente los recursos disponibles para las provincias y también las puso en una posición de debilidad negociadora por la asfixia financiera que tuvieron. Entonces eso Milei lo supo explotar muy bien. Y yo diría que había como cierto cansancio en la sociedad, y la expresión de ese cansancio es el 56% que vota por Milei en la segunda vuelta de 2023, ¿no? Entonces, me parece que la suma de esos factores, yo agregaría uno más, que es los poderes institucionales, los que le dispone la presidencia, con la capacidad de dictar decretos de necesidad de urgencia, que es básicamente decretos legislativos, que el gobierno los puede usar en cualquier materia, salvo impuestos, legislación penal, electoral y de partidos políticos, y también el veto fuerte, ¿no? Que es que si el Congreso aprueba una ley que no le gusta al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la puede vetar, y para que el Legislativo le insista, se requieren 2/3, ¿no?, de los presentes, y eso es una mayoría muy difícil de alcanzar, ¿no? Entonces yo diría que ahí está la clave, me parece, de la gobernabilidad que tuvo Milei durante el primer año, ¿no? El sindicalismo adoptó una postura muy cauta, y lo que es los piqueteros fueron rápidamente desactivados cuando se le quitó el manejo de ciertas ayudas sociales. Vamos a hacer un pequeño alto, Ignacio, pero dejo algunas preguntas planteadas. El crecimiento de Argentina el año pasado, porque hay diferentes cifras. El Fondo Monetario Internacional dice que cayó un 1,7%, pero el ministro de Desregulación y Transformación dice que crecieron un 5%, y fue presidente del Banco Central, algo sabe de economía. Y lo segundo es la caída de los índices de pobreza, que me llaman muchísimo la atención en medio de un apretón económico. ¿Cómo se logra eso? Volvemos en un instante. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo
mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Ignacio Lavagui, él es profesor de la Universidad Católica de Buenos Aires, analista político. La pregunta quedó planteada en medio del apretón económico, en medio de la motosierra, en medio del ajuste fiscal y por lo tanto la caída del gasto por parte del Estado. Ocurre que hay cifras oficiales que indican que alrededor de los 38,1% de los argentinos viven bajo la línea de la pobreza, una reducción enorme frente al 52,9% que había en el primer semestre del año pasado. Y en cuanto a la indigencia, es de 8,2% y el primer semestre era de 18,1%. ¿Cómo cae la pobreza y la indigencia en medio de este ajuste económico? Bueno, lo primero que diría es, yo soy politólogo, no soy economista, pero voy a tratar de explicarlo poniéndome brevemente el sombrero de economista que no soy. El año pasado el Producto Bruto Interno cayó un 1,8%, ¿no? Tenemos que tomar en consideración que el Producto Bruto es básicamente un promedio de los 4 trimestres, ¿no? Entonces, durante el primer semestre del año pasado hubo una aceleración inflacionaria, producto de la devaluación inicial con la que arrancó el gobierno de Milei, ¿sí? Donde vimos índice de inflación de más del 20% mensual en diciembre de 2023 y del 20% en enero, y después fue bajando. Entonces, la línea de la pobreza, ¿sí? Es muy sensible a eso. ¿Qué es la línea de la pobreza, básicamente? Se determina en base a una canasta básica total y la indigencia en base a la canasta básica alimentaria, ¿sí? ¿Qué cantidad de ingresos necesita una familia para estar arriba de esa línea o por debajo, ¿no? Si no tiene el ingreso, si el ingreso total familiar no supera esa línea, ¿no? Entonces, en el segundo semestre del año pasado hubo una recuperación bastante furiosa en la actividad económica, ¿sí? Muy desigual, por cierto, muy heterogénea en lo sectorial, y a la vez hubo una desaceleración muy fuerte de la inflación, ¿no? De niveles de 2 dígitos mensuales en diciembre del 23, enero del 24, febrero del 24, se llegó a terminar el año con niveles abajo del 3% mensual, ¿no? Y mismo ya el último trimestre. Y yo agregaría otra cosa, que es la recuperación del salario, ¿sí? En algunos sectores, ¿no? Sobre todo en el sector formal, privado. Entonces, eso lógicamente hace que la recuperación de salarial, la baja de la inflación y el crecimiento de la actividad hacen que caiga la pobreza. Normalmente la pobreza es muy sensible a las devaluaciones cuando las devaluaciones tienen un impacto muy fuerte sobre la inflación. Esto ya lo hemos visto en otras crisis argentinas. En el 2002 también la pobreza creció muy rápidamente y llegó a estar arriba del 50%, y después la vimos caer fuertemente. Después ya sin perforar cerca del 30%, y después, bueno, entre 2008 y 2015 Argentina no tuvo estadísticas fiables. Pero mismo mediciones privadas muestran un mismo resultado. La Argentina tiene, a través de su agencia estadística oficial, el INDEC, lo que se conoce la encuesta permanente Hogares, y publica la base de datos donde ahí figura cuál es el ingreso total de los hogares, y las estimaciones privadas, como por ejemplo las que hace algún economista en la Universidad de Itela, muestran que incluso en el primer trimestre de este año la población debajo de la línea de pobreza está por debajo de lo reportado para el segundo semestre del año pasado. Así que yo diría que esa es la explicación. El hecho que la economía del año pasado, una historia es el primer semestre y otra muy diferente es el segundo semestre y el comienzo de este año. Hay una figura que yo creo que ha despertado la atención mundial, es una figura más bien político-publicitaria, que es la figura de la motosierra. Estando hace algunos días atrás en Alemania, visitando medios, lo único que hablaban era de Milei, cuando sabíamos que éramos un grupo de Latinoamérica, y hablaban de la motosierra. El ministro de Desregulación y Transformación, que fue
expresidente además del Banco Central bajo la presidencia de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, dijo, para fin de año, lo dijo ahora recién, para fin de año espero hacer una limpieza total, o sea, terminar mi trabajo. ¿Qué es eso? ¿Está funcionando la motosierra? A ver, yo creo que el trabajo de Sturzenegger no tiene tanto que ver con la cuestión fiscal en sí, sino más con la cuestión regulatoria, es decir, remover toda una cantidad de, no leyes, pero sí resoluciones ministeriales, disposiciones dentro del sector público que lo que hacen es, para ponerlo en términos muy simples, encarecer el costo de hacer negocios, ¿no? Digo, hay un índice del Banco Mundial que justamente se habla sobre la facilidad para hacer negocios, y la función del Ministerio de Desregulación y Desburocratización es esa, es quitar regulaciones que pueden ser absurdas y que lo que hacen es darle a grupos concentrados ciertos privilegios, ¿sí?, que conspiran contra la competitividad, ¿no? Desde ya que parte de la motosierra también es reducir áreas del sector público, pero eso no necesariamente es lo que está bajo la égida de Sturzenegger, ¿sí? ¿Están privatizando empresas públicas? Eso es verdad, porque lo que dijo Milei es que iba a privatizar prácticamente todo y que incluso iba a eliminar el Banco Central. Yo creo que eso se ve lejos, esa promesa. A lo mejor la compra alguna vez, pero la privatización de empresas públicas, ¿la está realizando? No, de momento no. Hubo sí una privatización de una empresa que había sido el sector privado, IMSA, que después había sido absorbida por el Estado por un quebranto. Y esa sí fue vendida al sector privado. Después está la intención de la empresa estatal que se ocupa del servicio de agua en el área metropolitana de Buenos Aires, de privatizarla. Hay algunas más que fueron incluidas en una ley ómnibus que se aprobó en julio del año pasado en el Congreso, que es la ley de bases y que, aparte de autorizar privatizaciones, a muy poquitas empresas del sector público autoriza justamente delega poderes en el Congreso. Por lo tanto, esa promesa no se ha cumplido. No, está yendo muy lento. Hubo un intento también de concesionar lo que se llama la hidrovía Paraná-Paraguay, que es básicamente el contrato de dragado del río Paraná, que es por donde se exporta el grueso de la soja de Argentina, y digo, eso se declaró desierta. Hubo un solo oferente, había cierta sospecha de falta de transparencia o de que estuviera acomodada la licitación, y entonces decidieron suspenderla. Vamos a hacer un pequeño alto. Volvemos, pero para hablar de la política, de lo que pasa con el kirchnerismo, quién es el líder de la oposición, por qué están tan desarticulados, quiénes van a ser los candidatos principales para las elecciones de octubre, por qué, por ejemplo, en el foro de Davos, Milei apuesta una y una más y realiza declaraciones incluso muchísimo más fuertes y más, yo diría, que sacan roncha, como decimos algunos, que en algunos sectores, incluso con pocos aplausos en ese foro de Davos por su extremismo según algunos. Volvemos en un instante. Le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Conversamos con Ignacio Lavaki y hablemos de la política, de cómo Javier Milei apuesta una y una más. En el último foro de Davos fue tremendo. Habló de los zurdos, habló del wokismo y dijo, mira, aquí los responsables de lo que ocurre en el mundo son ustedes, aquí el foro de Davos, ustedes los que están aquí, los que me invitaron, los intelectuales, las universidades, los sindicatos, los bancos, la mayoría de los medios de comunicación. ¿Quiénes están tratando de salvar al mundo? Mi querido amigo Elon Musk, Donald Trump, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Víctor Orbán o Nayib Bukele. El feminismo, otra invención del wokismo. ¿Acaso mujeres y hombres no son perfectamente iguales en un mundo libre? Las defensoras de esa aberración tienen además la obsesión del victimismo. La ideología de género. Nadie parece darse cuenta de los horrores que ha provocado. La semana pasada en Estados Unidos una pareja de homosexuales agredió sexualmente a sus hijos adoptados. La inmigración. En Europa nadie parece darse cuenta de que están abriendo las puertas a asesinos que matan gente. ¿Quiénes son los cómplices? Estos foros, así como los organismos supranacionales. La Unión Europea ha sido durante décadas su brazo armado, sin contar con la maralla inmunda de irregulaciones que existen en Europa, y lanzó una serie de acusaciones. ¿Todo esto tiene apoyo en Argentina? No. A ver, hay un núcleo duro de votantes de Milei que probablemente se identifique con eso. A mí me pareció muy sintomático que ese discurso tuviera lugar 3 días después de la asunción de Donald Trump, y yo creo que el gobierno argentino está haciendo una suerte de seguidismo de la política de Trump, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, que en la asunción de Milei estuvo Volodymyr Zelensky. En el discurso de Davos, Milei no lo nombra a Zelensky, ¿sí? Y sí lo nombra Víctor Orbán. Con lo cual ahí ya marca un cambio bastante importante, ¿no? Digo, no es que las posturas de Milei sobre estos temas fueran desconocidas. La Cancillería argentina le ha dado una relevancia increíblemente importante a la condena de lo que es de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que lo ven como si fuera el peor de los males o la imposición de regulaciones sobre el Estado, lo cual dista de ser así. Cualquiera sabe que Naciones Unidas tiene muy poca capacidad de enforcement, ¿no? Y si no, se lo pueden preguntar a Israel, por ejemplo, digo, por mencionar, o como Estados Unidos en su momento cuando invadió Irak. Digo, entonces, pero es parte de la visión de Milei todo eso. No, eso no es compartido por la gran mayoría del pueblo argentino. Yo diría que hay mucha variedad en eso. Sí hay una minoría ideológica intensa que rodea a Milei que cree eso. Y obviamente hay votantes que vieron algunas de las políticas relacionadas a las cuestiones de género del gobierno anterior como que fueron un exceso, ¿no? Eso desde ya. Pero yo no diría que el grueso de la sociedad argentina compre eso. Y la verdad que no es que van a votar a Milei o al partido de Milei en las elecciones legislativas de octubre por la agenda valórica, sino que lo van a votar si Milei es exitoso a la hora de bajar la inflación, mantener el orden en la calle, ¿sí? Y restaurar el crecimiento de la economía, ¿no? Si es por ese tipo de banderas, yo creo que el gobierno está cometiendo un error, y de hecho, de los errores no forzados, y que hemos visto unos cuantos en lo que va de este año cometidos por el gobierno, yo creo que el discurso de Davos fue el primero, porque fue la primera vez que el gobierno estuvo a la defensiva en los medios y que estuvo a la defensiva en la red social X, que es como que el terreno donde los seguidores de Milei se manejan a sus anchas. ¿Qué pasa con el kirchnerismo? ¿Qué pasa con la oposición? Yo no entiendo que un gobierno que tiene el 10% del Senado, el 15% de la Cámara de Diputados, logre gobernar y aprobar leyes. Veo lo que ocurre en materia de aprobación y veo que el primer opositor es Axel Kicillof, pero tiene un 57% de rechazo. Cristina Fernández está con un 62% de rechazo. ¿Hay oposición o no hay oposición en Argentina? Como decía antes, me parece que cuando gana un líder del estilo de Milei, ¿sí? Y esto no es algo exclusivo de la Argentina, lo hemos visto en Brasil cuando ganó Bolsonaro, lo hemos visto yendo más atrás en el tiempo, en México cuando ganó Andrés Manuel López Obrador. Cuando gana un líder populista es un cimbronazo para los partidos establecidos. Si es un líder que viene encima de fuera del sistema de partidos,
como no era el caso de AMLO o de Bolsonaro. Esto es mucho más grave, ¿no?, para los partidos establecidos. O sea, que llegue Milei al poder es la consecuencia de una crisis severa de representación, de insatisfacción con los partidos existentes. Esa crisis de representación se profundiza cuando asumen este tipo de figuras, y eso es lo que estamos viendo. Hay divisiones dentro del Partido Radical, el partido más antiguo que tiene la Argentina, ¿sí? Algunos muy opositores a Milei, como el presidente del partido, Martín Lustó, los gobernadores de provincias que maneja el radicalismo, muy cercanos al presidente Javier Milei. Vemos lo mismo dentro del PRO, que es un aliado de Milei, pero digo, donde hay algunos diputados y senadores que son bastante más cercanos a Milei y otros que, sin ponerse una postura de oposición recalcitrante, plantean reparos frente a ciertas cuestiones vinculadas a la institucionalidad. Y dentro del peronismo esto es mucho más profundo, porque a la división que ya existía sotoboche, si uno quiere, entre peronismo y kirchnerismo, ahora se le agrega la división dentro del kirchnerismo entre la doctora Kirchner y Axel Kicillof, que están en este momento involucrados en una dura batalla interna. ¿Quién gana las próximas elecciones? ¿Las va a ganar Milei o el partido La Libertad Avanza o no? ¿Cuánto va a afectar el próximo juicio por el caso Cuadernos? Una manifestación más de la corrupción, los cuadernos escritos por Oscar Centeno, del ex chofer de Roberto Barata, una investigación que llevó el periodista de La Nación, Diego Cabot, que fue tremenda y donde involucró a mucha gente, y eso puede tener impacto en las próximas elecciones. ¿Quién gana las próximas elecciones? A ver, yo diría que si no vemos cimbronazos en materia económica, y por cimbronazo entiendo un salto discreto del tipo de cambio que genere un resurgir de la inflación, me parece que La Libertad Avanza tiene una posición muy ventajosa por muchos motivos. Primer punto, esta es una elección legislativa en la cual se renuevan 127 diputados elegidos por las 24 provincias argentinas y se renuevan 24 senadores elegidos por 8 distritos, ¿no? En la Cámara del Senado, Milei, el partido de Milei, no tiene bancas a renovar. O sea que todo lo que obtenga es ganancia pura. En la Cámara de Diputados, de las 127 bancas en juego, ¿sí?, solamente renueva 8. ¿Qué puede uno arriesgar sin temor a equivocarse? Que Milei va a sumar bancas en ambas cámaras del Congreso, pero que no le va a alcanzar para tener mayoría. Mi única preocupación respecto de lo que hace el gobierno es esta sucesión de errores no forzados que hemos visto desde Davos, que incluye lo de Davos, el escándalo de la moneda virtual, el Libra Gate, la pésima estrategia de contención de daños respecto del Libra Gate, los incidentes que hubo entre el principal asesor presidencial y un diputado opositor en la apertura de sesiones ordinarias legislativas el 1 de marzo, y más recientemente la mala estrategia comunicacional del Ministerio de Economía para el tema del acuerdo que está por anunciarse con el Fondo Monetario Internacional y que ha generado cierta volatilidad cambiaria en las últimas 3 semanas. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor, un placer. Gracias. Ignacio Lavaque, profesor de la Universidad Católica de Buenos Aires, analista político, estuvo con ustedes. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Transforma tu empresa en una hiperempresa. Nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz. Tranquilizante natural de Nop Laboratorios. Pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.